Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Salomón, el libro de Proverbios. Podemos decir esto porque aún la palabra de Dios así lo encabeza diciendo: los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y vamos a leer el capítulo 3, unos versículos que nos dicen así, desde el versículo 1 en adelante. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos. Y serán llenas tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vamos entonces ahora a cantar un segundo himno. El número, sentados nomás, el número 487. Oh Señor, que tú nos hables, haznos escuchar tu voz, que obedientes hoy seamos, respondientes a tu amor. Tu mensaje llegue a nos, alcanzando el corazón. Hay algunos que andan lejos de tu santa voluntad. Otros hay que se hallan fríos, oh, qué gran necesidad. Salvador, avívanos, danos hoy tu bendición. Que tu Espíritu revele más de Cristo la bondad, que ilumine tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor, para tu placer y honor. Muy bien, queridos hermanos, vamos ahora a tener la meditación entonces de este pasaje leído, que fuera escrito por este sabio cuya sabiduría se distingue como una grandeza realmente
pues fue único en su tiempo, en su historia, y cuando el Señor dice ni antes ni después de ti, es interesante porque esa era la promesa, ¿no?, de Dios cuando le dio sabiduría a Salomón. Esta mañana lo estudiábamos, que no hubo otro antes de él tan sabio como fue Salomón, ni habría otro después. Eso, sacando de lado a la persona bendita del Señor Jesucristo, involucra a todos los hombres, y creo que el alcance de la palabra de Dios tiene un alcance superior al pensamiento humano o a lo que podemos pensar, que bueno, fue sabio en su tiempo para los hombres de su época. Pero en verdad creo que fue una sabiduría tan grande y especial que Dios porque fue un don de Dios el que le fue dado. No fue una realización de sí mismo, aunque hay que crecer en el entendimiento y en sabiduría y en gracia, pero en el caso de él particularmente, creo que si viviera hoy sería más sabio que cualquier sabio de este tiempo. Por más erudito, entendido o sabio que fuera, Salomón lo superaría ampliamente. El otro día escuchaba, sencillamente para comparar lo que eran los hombres, y miren que Adán fue sabio. Dios le dio para que le pusiera nombre a todas las cosas que existen sobre la tierra, y Adán lo hizo. Le puso nombre a todas las bestias y a todas las plantas y a todas las cosas. Le puso nombre. Ahí hay que ser inteligente para hacer semejante cosa. Yo no sé a cuántas cosas le podría poner nombre no existiendo nombres. Y decía este hombre, para comparar lo que estudiábamos la semana pasada de Goliat y de lo que era capaz de hacer y los guerreros de aquel tiempo, y le decía a uno, a tu parecer, un guerrero de aquel tiempo podría en un mano a mano con un de estos que preparan las fuerzas especiales, aún las mejores de este mundo, ¿no?, que puede ser el Mossad o los rusos o los americanos, en un mano a mano con un guerrero de aquella época? Y le decía, y supongo que sí, le decía, te equivocas, porque esa gente nacía en la guerra y mamaba la guerra desde pequeño. Un guerrero de aquel tiempo hubiese sido, en comparación con un preparado de este tiempo, como si peleara un bebé con una persona adulta. No le hubiese durado ni 10 minutos a un guerrero de aquel entonces. Quiere decir que las cosas que fueron escritas, y en este caso la sabiduría de este hombre, fue de Dios. Y escribió este libro. Algunos sostienen inclusive en su a veces escondida erudición y pretendida sabiduría humana, inteligencia, hasta la artificial, que el libro de los Proverbios en realidad no fueron todos escritos por Salomón, sino que algunos sí y otros fueron compilados por distintos autores, y que eran inclusive refranes de la época, refranes ciertos, pero que se compilaron ordenadamente, lo cual implica la negación de la inspiración de la palabra de Dios, porque si eran refranes comunes, no se podían y no se puede incluir dentro de la palabra inspirada verbalmente. Por eso les leí el versículo primero, que bien aclara los proverbios de Salomón, hijo de David. Son proverbios inspirados de Dios por el Espíritu Santo, por una sabiduría que le fue dada, especial,
y que trasciende los tiempos, porque hasta el día de hoy estos proverbios siguen siendo absolutamente vigentes porque son palabra de Dios. Tienen la misma autoridad que los escritos de Pablo, que los escritos de Pedro, que las revelaciones del Apocalipsis o lo escrito en el Génesis de la creación. Están absolutamente al mismo nivel de inspiración y de verdad. Por lo cual, esto es importante señalarlo para que nos quede bien claro que forma parte de la inspirada, verbal y plenaria palabra de Dios. Entonces, todo lo que podemos leer en los proverbios sirven primeramente para enseñarnos sabiduría, para guiar al alma. Son sentencias breves, cortas y a veces contrastantes en un mismo versículo, una cosa con otra, pero todas ellas fueron guiadas e inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Que hayan salido de ahí en más hombres que parafrasean la palabra de Dios y hacen bellas frases, pero si uno lo mira en el fondo, tiene su base y su cuna, nada más y nada menos que en la inspirada palabra de Dios, que es la palabra que rige sobre toda palabra humana. Y en este caso, hay una serie de consejos útiles para nosotros, importantísimos al decirnos, y entre otras de las cosas, es que hoy hablábamos de la autoría de este siervo de Dios, que tuvo un tiempo muy triste, muy feo en su vida, pero no obstante el Señor dejó en la palabra registrado también aquello que fue inspirado de Dios. Y entre ellos se encuentra el libro de los Proverbios, algunos de los Salmos, el libro del Cantar de los Cantares y el Eclesiastés. Algunos intérpretes dividen los tiempos en que fueron escritos tales escritos, atribuyendo a que el Cantar de los Cantares fue el primero y que fue en la juventud, en el periodo más joven, porque habla del amor, en fin, una expresión preciosa y profunda que no habla otra cosa del amor de Cristo a su iglesia, en la época de su juventud. Este libro de Proverbios fue escrito ya un poco mayor, ya en la madurez de la vida de Salomón, por eso las reflexiones son, hijo mío. Y cuando dice hijo mío no se refiere solamente a aquel que podía ser su hijo en forma directa, sino ya ahora nos habla también a nosotros como creyentes. Es una palabra que nos habla como hijos de Dios, de un hombre que entendió sabiduría, que la aprendió, que la pudo ejercer y que tuvo también una sabiduría práctica, que es distinta a la sabiduría meramente intelectual. La sabiduría práctica era la que esta mañana detallábamos en el caso de las dos mujeres que se peleaban por un niño, ¿no? Una decía que el hijo era de ella, la otra que no. Y bueno, la sabiduría práctica en ese momento, ejerciendo ese don espiritual, lo llevó a establecer esa condición. Bueno, sencillamente lo que realizó, ¿no? El resultado fue el éxito, pues la madre fue la que prefirió ceder la vida de su hijo antes que lo matara. También el ejemplo con el rey de Irán. Fueron las cosas que hoy se mencionaron. No hablamos de otras cosas. Entonces quiere decir que hay una sabiduría que es práctica, experimental, y otra que es una sabiduría que viene por el entendimiento y el conocimiento de la palabra de Dios, que después nos ha de ayudar a realizar en forma práctica lo que escuchamos de la palabra de Dios. Por eso dice, hijo mío, y nos está hablando a nosotros. ¿Y qué dice? No te olvides de mi ley. Cuando habla de la ley,
No habla de una cosa personal, o como algunas veces se puede ver cuando aquellos que tienen la ley en sus manos dicen, la ley soy yo. Yo marco la ley en este lugar. No, la ley que acá Salomón transmitía era la palabra de Dios. Los mandamientos, los razonamientos de prudencia de su boca, etcétera, etcétera. No te olvides, no la dejes de lado, seguramente pensando en la experiencia de él, que se mencionaba esta mañana, que esa página negra que tuvo en su vida, lamentablemente, como todo hombre, a veces hay una frase muy vulgar que dice, ¿quién no tiene algo escondido? Es un ropero, ¿no? Es decir, guardando de cosas de una época que a veces, como decía el apóstol Pablo, de una época que nos avergüenza. Yo estoy seguro que Salomón, pensando en ese tiempo que vivió y de las cosas que realizó, más de una vez se habrá avergonzado cuando volvió en sí, de las cosas que hizo y que pecó contra Dios. Ahora bien, no te olvides, porque olvidarse de la ley de Dios trae consecuencias tristísimas en la experiencia de todo hijo de Dios. Es objeto inmediatamente, lo decíamos en esta mañana, de aquel que ha venido a ser un gran cazador de almas, que no es otro, ya no Nimrod, sino el padre de mentira, que viene con tres objetivos en su misión. Él no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Y cuando el creyente se olvida de la palabra de Dios, si la deja de lado, no es que se olvida, yo no me acuerdo de memoria los textos. Una cosa es tener memoria para recordar los textos y otra cosa es olvidarse, dejarla, abandonarla, me olvidé, no tener en cuenta algo. Siempre decía un siervo de Dios que cuando nos olvidamos de algo es porque realmente no nos interesa. Era medio duro, porque uno dice, bueno, pero uno se puede olvidar de tantas cosas. Sí, dice, pero cuando uno pone el corazón en algo, no se lo olvida. No se olvida. Muy difícil que alguien se olvide de algo cuando le interesa. No me voy a olvidar. Pasarán los años, los días, los meses, pero me voy a acordar siempre. No me voy a olvidar. Pero cuando soy tan olvidadizo es porque o tengo un problema de memoria o sencillamente no me interesa. A veces puede pasar que hablamos con una persona, en el momento que hablamos, todo bárbaro. Pasaron 10 minutos, ¿de qué me hablaste? Porque no prestó atención, no absorbió, no quiso ponerse de igual a igual con esa persona e interesarse. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios la leemos sencillamente por leerla, la escuchamos sencillamente por escucharla, ha de suceder como el refrán se dice, entra por un oído y sale por el otro. No por escuchar abundancia de palabra voy a ser más sabio, sino si acontece esto, no solamente olvidarla, sino que en el corazón se guarden esos mandamientos. Antes decía mi ley, la ley, y acá dice los mandamientos. En el corazón, del oído, pasar por la mente, por el racional culto, y luego de haberla entendido mentalmente, debe ser llevada a la esfera más íntima. El domingo pasado hablaba nuestro hermano Fernando de las entrañas, de lo íntimo, de lo interno, cuando esa palabra que escucho con la mente, que oigo con los oídos espirituales, ya no solamente estos oídos naturales, sino que son abiertos mis oídos espirituales para poder entender y captar la palabra de Dios, porque es espiritual. Y si no son abiertos los oídos espirituales, los oídos naturales se disipa, se va, pasa de un lado a otro y se olvida. Cuando son abiertos los oídos espirituales y es abierto el corazón
del creyente, esa palabra que recibimos, debe ser depositada. Amarla significa guardar. No solamente atesorarlo como un avaro guarda su tesoro, sino llegar a amar esa palabra que me puede hacer sabio, entendido, primeramente para salvación, por supuesto, pero luego después también para santificación y mucho más aún después para fidelidad. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante siempre. Dios a nadie obliga para que sea salvo. A nadie obliga. Nadie es salvo por fuerza o por violencia. No se puede salvar a un alma que pase de muerte a vida gritándole al oído 10.000 horas el mensaje del Evangelio. Dios no fuerza a nadie. Se puede hacer, pero no por eso significa que se va a salvar. Tampoco fuerza a nadie para que sea santo. Siempre decimos, ¿no? Salvo, santo y fiel. Bueno, la santidad también es una opción personal, ya no la santidad posesional, es decir, en Cristo. Puedo ser un hijo de Dios, pero no vivir santamente por elección personal, sino todavía haciendo y cumpliendo la voluntad de la carne y prestándome a toda suerte de inmundicia y presentando mis miembros a la iniquidad. Quiere decir que ni para salvación ni para santidad Dios fuerza a nadie, sino que espera hijos amados que no olviden su ley, que la guardan y que por elección personal y buena voluntad se entregan en sus manos para tener en principio estas dos condiciones. Salvo y quiero ser santo también, por elección. Tengo los dos caminos para elegir, siempre se nos presenta. Hay quienes creen totalmente lo contrario, que el hombre está destinado a hacer lo que Dios lo predestinó desde la eternidad. Son los que creen en la doctrina bíblica de la predestinación. Lo cierto es que nosotros creemos en el libre albedrío y en el ejercicio de la voluntad y de la libertad con que Dios nos hizo libres en Cristo Jesús. Y por el tercer punto es el hecho de la fidelidad. Que el que es salvo sea santo por voluntad, pero luego que sea fiel también por propia voluntad. También eso no es por fuerza o por violencia, es por una elección personal, escuchando una propuesta y otra propuesta, una condición y otra condición. Tales cosas vienen por el oír la palabra de Dios y la fe que debe ir generando en cada uno de nosotros, entendiendo que para Dios no hay nada imposible. Y el hombre, dependiendo de Dios y con su ayuda, puede alcanzar primero ser salvo, luego ser santo y luego también ser fiel, para ser luego hecho útil para los usos de Dios. Y trae su bendición al decirnos largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esas dos condiciones traen aparejados estos tres elementos. Largura de días, y uno podría añadir muchas cosas a esta expresión verbal de la palabra de Dios. Años de vida saludable desde el punto de vista cristiano. Y paz, no solamente la que Cristo nos puede dar, sino la que obtenemos de vivir procurando hacer la voluntad de Dios. Largura de día, años de vida y paz. Son promesas benditas. Una exigencia viene acarreada a una promesa de bendición.
de bendición. Los días, por supuesto, el Salmo 32 lo dice, ¿no? Mis tiempos están en tus manos. Pero serán los tiempos que el Señor considere. No quiere decir que vamos a vivir 100 años. Será el tiempo que el Señor nos permita. Pero serán años sustanciosos, pletóricos, de bendición espiritual, que no la podemos medir ni tampoco contabilizar nosotros, pues es algo que le pertenece a Dios. Luego habla de una misericordia y de una verdad, que son también fruto del Espíritu Santo. No te desamparen. En la experiencia de la sabiduría práctica de nuestra vida, tales cosas que son propias del Espíritu deben estar presentes. No te desamparen, ¿no? ¿Recuerdan ustedes quién era que había desamparado a Demas? A Pablo, ¿no? Lo había dejado solo en sus viajes misioneros. Porque Demas me ha desamparado. Amando más. Después fue reincorporado Demas, ¿no? Que era Marcos. Creo, Juan Marcos, algo así. Pero hay una posibilidad de ser desamparado de esa experiencia práctica. Podemos tener mucha sabiduría, mucho entendimiento, pero no nos debe desamparar una experiencia de misericordia. Siempre tenemos que volver frente a todo suceso, frente a todo hecho, ya sea que nos acontezca, que oigamos, que nos llegue. Siempre tenemos una primera reacción. Bueno, cada uno la conoce. Pero frente a eso, volver. Señor, enséñame, porque la misericordia y la verdad me deben acompañar y no desamparar. ¿Cuántas veces hacemos juicio, tal vez diciendo la verdad, pero sin misericordia? O buscando hacer misericordia, que ya no sería la misericordia de Dios, pero obviando la verdad. Y recordemos esto, que la caridad no se huelga de la injusticia, sino se huelga de la verdad. Y la misericordia deviene de la caridad, del amor de Dios. Están unidas, juntas, misericordia y verdad, al punto tal que exhorta aquí el sabio a atarlas a tu cuello. ¿No queremos perder algo? Bueno, atémosla al cuello. La costumbre de aquel entonces, ¿no? Atarlas a tu cuello, átalas a tu cuello, para que esté presente ahí, ¿no? Y no se olvide. Y luego dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. Escribirlas, tales cosas, la misericordia y la verdad. ¿Por qué? Porque de esta manera hallaría gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. La experiencia de Cristo, cuando detalla que crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Y a nosotros también tenemos la posibilidad bendita de crecer de esta manera, espiritualmente hablando, cuando tomamos estas cosas y prácticamente buscamos de que sea una realidad de nuestra vida, con toda la ayuda y el auxilio de Dios. Pues no somos perfectos, ni ya lo hemos alcanzado, sino que prosigo, decía el apóstol, por ver si alcanzo aquello. No nos debe desalentar, sino todo lo contrario. Nos debe alentar de que es algo posible de alcanzar. Viene por un examen personal, por un juicio propio, primeramente. Y luego nos dice, fíate de Jehová, confía en Jehová, de todo tu corazón. Allí donde guarda la palabra
donde guarda sus mandamientos, esa confianza plena que sale de lo más íntimo y profundo del corazón, y la exhortación. Y no estribes en tu prudencia. Y prudencia se traduce como sabiduría práctica. Como sabiduría práctica también. ¿Qué cosa, no? La experiencia de aprender a confiar en el Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Como cristianos. A confiar en Él. A dejar las cosas en sus manos. A buscarle de todo corazón. Y a aprender. ¿Y estribar qué significa? Apoyarse o tomarse de un estribo, para aferrarse de algo. Y nada menos en qué, en nuestra propia sabiduría, dejando de lado la ley, los mandamientos, la prudencia con que debemos aprender a obrar. Cuando hacemos eso, seguramente vamos a errar. Ya no van a ser la largura de días y años de vida y de paz. ¿Cuántos creyentes viven una vida totalmente, tal vez viven muchos años, pero de amargura? A veces se dice, pero mirá, yo lo he escuchado. ¿Hace cuánto que vive? Mirá, es un bicho y sin embargo vive todavía. Y otros que fueron útiles al Señor, tan pronto se los llevó el Señor. Bueno, pero no significa que porque vivan muchos años, eso sea una bendición en su vida. Se mide con otros parámetros. Una es la medida celestial y otra la medida humana, que no tiene nada que ver. Pues como está alejado los cielos de la tierra, así está la forma de medir de Dios, de medir de los hombres. Y por lo tanto, no quiere decir que por muchos años que viva un hombre malo, ha de tener paz en su corazón. Aún siendo creyente, aún siendo creyente. La paz se tiene con Cristo. Y lo terrible es cuando el creyente empieza a poner esta sabiduría práctica en hechos concretos. ¿En el sentido de qué? De que empieza a estribar en sí mismo, en sus propios pensamientos, en sus propios sentimientos, y no buscar la palabra de Dios, el consejo oportuno, buscar a ver qué es lo que dice Dios sobre este tema, qué es lo que dice el Señor sobre tal cosa. Estriba en su prudencia, ya está. Tal vez porque fracasó muchas veces, según su criterio. Entonces, de ahora en más, yo no le hago caso más a nada. Voy a hacer lo que me dicta el corazón. Voy a pedir al Señor, sí, pero no voy a dar el nombre, por supuesto, pero como decía en una oportunidad una hermana, digo, pero para tomar tal decisión, ¿qué palabra tenés de parte de no? Texto no tengo ninguno, pero yo le pedí una señal y el Señor me la dio. Tal es la prudencia cuando se estriba en ella y se deja de lado nada más y nada menos que cosa, que la ley, que la palabra de Dios, que el consejo oportuno que Dios nos puede dar, que con toda seguridad puede ser muy distinto a lo que yo pienso, pero no por eso significa que sea malo. Será malo porque no es lo que yo quiero, pero no significa que lo que yo quiero siempre sea bueno. Entonces, no estribes en tu prudencia, en tu propia confianza, en la fe en ti mismo, en tus propios... Hay creyentes que estriban en base a la experiencia de su vida. Hoy lo decíamos, esta mañana. En algunas cosas, por ahí, para los que están en la clase de la mañana, son un poquito reiterativas, pero otras cosas le agregamos, ¿no? Cuando llegamos a viejo, entonces yo ya esto lo viví. Ya esto sé que esto es así, entonces ya está. Esto es así. En ningún lugar de la palabra dice que hay que hacer así.
Hay que buscar siempre la dirección divina, esperar en el Señor y que el Señor abra los caminos o cierre las puertas, o abra las puertas, pero es el Señor. Y aprender a esperar y no estribar en esa prudencia humana que nos caracteriza. Reconócelo en todos tus caminos, reconócelo, y Él enderezará tus veredas. Miren qué importante que es reconocer, confiar, entender que Él debe estar en todos los caminos que yo voy. ¿Qué es lo que pretendo hacer? ¿Cuál es la carrera que quiero hacer? ¿Cuál es el trabajo que quiero realizar o que deseo realizar o que se me presente? Bueno, reconócelo, darle el lugar, darle la ocasión de que Él maneje las cosas. ¿Para qué? La respuesta es otra promesa de cumplimiento. Y Él enderezará tus veredas. Miren, es muy triste tomar una vereda que se desvía del camino principal. Porque cuando nos damos cuenta, estamos más que perdidos y alejados. Sencillamente por seguir una vereda que no era. Qué importante es reconocer a Dios en todas las cosas. Y ese reconocer a Dios implica todo lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Y luego, ahora, entonces, en mis veredas, en mis caminos, en mi andar, bueno, va a estar presente que el Señor me ayude, que tenga misericordia de mí y me socorra. Y como decía un buen hermano, si no estás seguro del paso que tienes que dar, no lo des. Hasta que no estés seguro que es de parte de Dios. Sí, para hacer algo mal, no es cuestión de hacer, porque eso no va a prosperar, no va a servir. La idea es procurar hacerlo con la ayuda y el auxilio de Dios. Y cuanto más temprano lo pongamos esto en obra, mucho más oportuno ha de ser para nosotros. No seas sabio en tu opinión. Hay hermanos y creyentes y a veces gente del mundo que no permiten absolutamente ningún tipo de corrección. No hay corrección posible. Y antes de ser corregidos prefieren apartarse, no hablar más del tema o no venir más a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo tengo mi opinión sobre eso y mi opinión está a veces basado en textos de la palabra de Dios que son tomados así como sacados de su contexto y de sus propósitos. Pero no dejan. No seas sabio en tu opinión. Si tuviéramos esa humildad de no creernos sabios, de que no sé todo, de escuchar, en vez de, a veces, cuando esto se nota, cuando hablamos con alguien, y ese alguien está más interesado en decirme lo que él piensa que en lo que le estamos hablando. Entonces, le decimos algo y la respuesta inmediatamente no es algo que tenga que ver con el tema, sino establece su posición. Esto es así, punto. No, pero esto es así. No, pero tal cosa. Una sabiduría de la opinión propia. Uno de los aspectos del sabio es que calla porque ha de ser bendecido cuando es enseñado por alguien más sabio. Qué notable esto, ¿no? Es tenido por sabio el necio cuando calla. Cuanto más el sabio cuando calla y escucha. Y aprende. Y es enseñado. Cuánta bendición hay en este pasaje de sabiduría práctica para después ponerlo en práctica en nuestras vidas. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque este es el principio de la sabiduría. Temer a Dios y apartarnos de toda especie de mal. El resultado, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Y este texto es mucho más profundo.
de lo que aparentemente acá. Cuando dice medicina a tu ombligo, está hablando de todo lo que nos ata al pasado, porque el ombligo era lo que nos unía a nuestra madre. A veces dice, tenés que cortar el ombligo, porque seguimos atado a alguien de una manera que parece que no pudiéramos vivir sin ese alguien. Y a veces no son alguien, sino cosas, pensamientos, rencores, tradiciones. Bueno, podríamos encontrar atadas esas cosas. Bueno, será medicina a tu ombligo. El Señor puede curar todas esas cosas que nos atan a un pasado para que podamos empezar a vivir una novedad de vida. Y tuétano a tus huesos, entendiendo que puede renovar nuestras vidas, porque de los huesos es donde sale la sangre que renueva nuestras vidas. Los tuétanos es el mayor productor, o mejor dicho, es el productor de los glóbulos rojos, en su gran mayoría. Y acá nos dice, y será tuétano a tus huesos, ser sabio, no ser sabio en la opinión, temer a Jehová, apartarse del mal. Después la experiencia práctica de honrar a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos, al ser el resultado de la experiencia práctica de un creyente que entiende que todo lo que recibimos viene de tu mano y lo que es tuyo te damos, decía David. Y eso seguramente lo escuchó tantas veces el rey Salomón de palabra del padre de él, que era David, por supuesto, ¿no? Y la promesa es que serán llenas tus trojes con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Así como nos entregamos al Señor, el Señor responde y bendice la obra. A veces pensamos en cosas materiales, que el Señor las puede llegar a dar como por añadidura. Pero principalmente aquí apliquémoslo al aspecto espiritual. ¡Cuánta bendición implica este versículo de ser lleno de la abundancia que hay en la casa de Dios! Y al participar de estos símbolos, lo hacemos así, porque dice que debemos hacerlo discerniendo el cuerpo del Señor Jesucristo. Por lo cual todos estos textos se aplican prácticamente a la participación de algo grande, precioso y bendito, de lo cual no debemos descuidarlo y debemos, al contrario, aprender a hacerlo como la palabra de Dios nos enseña. Quiera Dios que ahora, al participar de los símbolos, podamos hacerlo como lo enseña la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.